Imagínate un día que sientes que te están mordiendo y despiertas y no es tu mascota, sino más bien un demonio. Bueno, esta historia le pasó a esta niña que ven en pantalla llamada Clarita Villanueva. Esto le pasó cuando tenía 17 años. Clarita creció en las calles de Manila, Filipinas, sin padre y desde muy joven ya estaba rodeada de lo paranormal. Su madre, una supuesta psíquica, realizaba sesiones de espiritismo para sobrevivir. Pero la primer tragedia que golpearía a Clarita es cuando tenía la tierna edad de 12 años. La madre de Clarita falleció y lo peor es que no tenía a dónde ir, dejándola desamparada en las calles peligrosas de Filipinas, que para sobrevivir se ganaba la vida de prostituta y bailarina de taxi, lo que significa que bailaba por dinero. Pero esto no es la manera correcta para que una niña crezca. Pero las cosas estaban a punto de empeorar, y así comenzaría el caso más extraño y paranormal de todos los tiempos. Cuando tenía 17 años, Clarita ya conocía las calles y su oficio, y se había acostumbrado a pasar el rato en bares y atrayendo a hombres para conseguir dinero. En mayo de 1953 se acercó al tipo equivocado. Su cliente potencial resultó ser un policía encubierto y fue arrestada en ese mismo momento por el delito de vagancia. Su edad no parecía importar, ya que la llevaron a la famosa prisión más segura de Filipinas, llamada Blibit, que era conocida como una fortaleza de 300 años de antigüedad, y se decía que esa cárcel estaba embrujada. Y fue en este siniestro y húmedo lugar donde Clarita fue arrastrada. Pero nadie sabía que cuando la celda se cerró, las cosas se iban a poner un poco extrañas. Esto comenzó con Clarita gritando totalmente en agonía en la madrugada, como si alguien le estuviera atormentando. Sus gritos resonaban en toda la cárcel, así que los guardias corrieron hacia la celda. La encontraron encogida en su celda y con heridas ensangrentadas, con mordeduras en su cuerpo donde ella misma no pudiera haberlas infringido. Cuando se le preguntó qué es lo que había pasado, ella dijo que había entidades o fantasmas que le ocasionaron esas heridas. Una entidad con la que describió un hombre grande y moreno con cabellos rizados en todo su cuerpo. Y la otra, muy diferente, era muy pequeña, pero con cara angelical y un gran bigote. Pero lo más extraño es que no había nadie más en su celda y no había forma de que alguien hubiera entrado y salido. Y a pesar de las marcas de mordidas, los guardias no le creyeron ni una sola palabra. Decían que estaba loca o que entró en pánico, y simplemente la dejaron ahí en la celda como si no hubiera pasado nada. Pero sin embargo, esto no fue el final de las criaturas demoníacas que la atormentaban. Durante la siguiente semana, Clarita nuevamente fue atacada por estas criaturas demoníacas. Pero esta vez fue diferente, porque ahí hubo testigos, de los cuales vieron cómo fue atacada Clarita. Prisioneros de la cárcel vieron cómo volaba por toda la celda y presentando heridas profundas, pero horrorizados porque no había nadie quien la estaba atacando. Eran personas invisibles, es lo que decían los presos. Esto llamó la atención tanto del alcalde de la cárcel, que le pidió que la trajeran a su oficina para que médicos la revisaran. Pero mientras estaban revisando a Clarita, sucedió otro impactante suceso, de lo cual las criaturas empezaron a manifestar, haciendo que Clarita volara por los aires y siendo atacada igualmente por las criaturas. Los médicos intentaban sujetarla por todas las partes de su cuerpo, pero afirmaron que podían ver las hendiduras de las marcas de mordeduras que traspasaban sus manos cuando la sujetaban en la carne de Clarita. Y a través de todo esto,
Clarita gritó que las entidades se reían mientras la mordían. Incluso se turnaban para hacerlo. Esto debió de haber sido completamente demoníaco. Las personas, los médicos que estaban presentes debieron de haber estado horrorizados. La verdad, yo sí lo estuviera. Los doctores y el alcalde no podían explicarlo en absoluto, no sabían qué es lo que estaba pasando. Y dijo, esto está más allá de mí, no puedo hacer nada. Y cuando Clarita se calmó y pasó el episodio, el alcalde le pidió que dibujara a las entidades que ella veía. Pero lo más terrible es que ella no pudo hacerlo, porque cada vez que intentaba dibujar alguna identidad, el lápiz salía volando, arrastrando todo el piso y rayándolo, haciendo así que no se pudiera revelar la identidad del demonio. También decían que se metía el papel a la boca y lo masticaba, asimismo arruinando completamente el dibujo. Pero como que entraba en un tipo de trance porque ella no recordaba nada que hacía eso. Y a Clarita la llevaron a examinar por médicos profesionales, psiquiatras y todo lo que existe de ciencia, pero no hallaron qué es lo que tenía. Hallaron que se encontraba completamente sana. Y nadie podía explicar cómo es que aparecían estas mordeduras, marcas en su cuerpo. Nadie podía saber qué es lo que estaba pasando. Mientras tanto, la historia comenzó a aparecer en las noticias y en una conferencia de prensa que asistieron diferentes medios de comunicación. Clarita volvió a experimentar estos sucesos. Esto la colocó siendo así el centro de atención mundialmente de todas las noticias. Estaba en todos los medios. Incluso el pastor Lester Sumrall creó un libro de toda la historia de Clarita, si lo pueden ver aquí en pantalla. Incluso dibujantes profesionales se acercaron con Clarita a pedirle descripción sobre las entidades que veían. Esta noticia se esparció por todo el mundo, no había país donde esta noticia no haya sido viral. En Francia, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, completamente en todo el mundo entero, esta noticia estaba en primera plana en ese momento. Pero ¿qué creen? Mientras todo esto sucedía, había quienes decían descifrar e intentaban explicarlo racionalmente. Hubo un doctor que empezó a decir que la niña estaba como que chiflada o quería solamente atención de la gente para así salir de la atormentable cárcel de la que estaba viviendo. Pero Clarita lo miró fijamente con sus ojos de serpiente y le dijo, morirás. No sintió nada en ese momento, pero al día siguiente el médico falleció, sin ni siquiera enfermarse, solamente desvivió. El miedo se apoderó de la ciudad cuando se difundió la noticia. Empezaron a decir que la niña era una bruja y que los iba a maldecir y que todos los humanos iban a desvivir. Esto fue tanto que muchos se mudaban a otra ciudad. Pero ¿qué creen? Pasó otro acontecimiento. El jefe carcelero tuvo un enfrentamiento con la niña, la había pateado, supuestamente porque la niña hizo algo mal. Y pasó lo mismo, mientras se rebelaba contra el carcelero, Clarita lo miró fijamente a los ojos y le dijo, morirás. Y a los 4 días el hombre ya había desvivido. Y esto se hizo completamente la segunda víctima de Clarita. A estas alturas ya se hablaba que esto era una posesión demoníaca. Y esto es lo que finalmente llevara a Sumrall al caso, al pastor que escribió este libro. Después de escuchar todas las historias, se dirigió a la prisión de Filipinas para ver a Clarita por sí mismo y se dio cuenta que tan asustados estaban todos los habitantes de la prisión. Y luego le pidió al personal que le describiera cómo eran los atacantes que atacaban a Clarita. Y dijo, el grande, decía Clarita que era un monstruo gigante, era negro y muy peludo.
y tenía colmillos que bajaban por cada lado de su boca, además de un conjunto de dientes saliendo por todos lados. Los médicos verificaron la descripción por las marcas de mordeduras que tenía Clarita en su cuerpo. El pastor Zunral estaba bastante seguro de que esto era una posesión demoníaca, con lo que se preparó para encontrarse cara a cara con Clarita. Se le concedió permiso para que la llevaran con ella, y cuando la llevaron a la habitación, las cosas se intensificaron, convirtiéndose rápidamente esto en una pelea espiritual entre el pastor y las entes demoníacas que tenía Clarita. Pero cuando vio al pastor, gritó: "Te odio". Y el pastor le contestó: "Sé que me odias, pero vengo a echarte fuera".